colegas ponentes por compartir sus ideas y sus sentires sobre los museos en este momento. Mi conferencia se llama Procuración de Fondos en México, algunos mitos y realidades, pero como que la realidad es cada quien habla del circo como le va en el circo, y entonces realmente no son realidades, son experiencias, y son mis experiencias trabajando precisamente en la procuración de fondos. Entonces hay un cambio de último minuto, por favor hay que anotarlo, no es mitos y realidades, es mitos y experiencias. Dividí la conferencia en tres grandes mitos o en tres grandes grupos. Uno es la idiosincrasia del mexicano, y creo que es muy importante hablar de eso. La segunda es el papel del Estado que tiene sobre los museos, y el tercero es los productos y servicios. Sí, señores curadores, ofrecemos servicios y ofrecemos productos a nuestros visitantes, y entonces es una manera nueva, luego se les hacen los ojos de huevo, pero ¿cómo? Sí, ofrecemos servicios, y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hablar de estos tres temas. En cada una debo de usar más o menos unos 15 minutos, así que si me voy pasando, me avisan. Si no llego al número 2 antes de 15 minutos, me dicen que le apure, porque si no me voy a quedar aquí hablando para siempre. ¿Okay? Entonces, hablando del primer tema, que es la idiosincrasia del mexicano, cuando llegué a México en el 2013, después de casi 15 años de estar fuera del país, trabajando para Hewlett Packard, en toda Latinoamérica, pero al mismo tiempo trabajando con organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas culturales, llego a México y lo primero que me encuentro cuando llego a Papalote, Museo del Niño, es que tenían en su muro de donantes, que es esta imagen y que va a ser la única imagen que tengo en mi presentación, después de ver todas las bellas fotografías que tienen ustedes en sus presentaciones, es lo único que logré poner de imágenes, y es el muro de donantes. Aquí en el MUSA está, si entran a la mano derecha, está el muro de donantes, y todos los museos tenemos que reconocer a estos donantes, ¿no? Y entonces cuando llego a Papalote, Museo del Niño, y veo este muro de donantes que fue de la renovación del 2002 al 2005, y veo, y yo decía, bueno, ¿qué significa los colores y los tamaños y los triangulitos y los cuadritos? Y me dijeron, bueno, es que cada uno representa el monto del dinero de los fondos que dio, ¿no? Y entonces dije, bueno, los rojos son los más grandes, entonces como cuánto dinero dieron cada uno de ellos, y me dijeron, pues más o menos como unos entre 3 y 4 millones. Y dije, bueno, perfecto, 3 o 4 millones de dólares está súper bien para un museo de este tamaño, porque yo venía de Puerto Rico de haber ayudado como voluntario en una campaña de capital para 30 millones de dólares, y entonces lo que llegábamos y pedíamos a los donantes eran 1 millón, 2 millones, hasta 2.5 millones de dólares. Entonces dije, oye, está súper bien. Me dijo, no, de pesos mexicanos. ¿Cómo de pesos mexicanos? O sea, ¿cómo estas empresas tan importantes pueden dar? En ese momento el peso estaba, creo que en el 2013, como a 13 pesos o 12 pesos por dólar. Entonces, ¿cómo pueden empresas tan grandes pueden dar tan poquito dinero? Y entonces lo que dije es, no, necesitamos hacer algo, porque necesitamos más dinero. Y lo primero que me dicen, en México no existe la cultura filantrópica, ¿no? O sea, es en lo que todo mundo nos refugiamos, es, no, Carlos, eso es en Estados Unidos, aquí no se puede. Y entonces lo que yo digo es, no es que no se pueda, el problema no es que no haya una cultura filantrópica, es que no sabemos cómo pedir y tampoco sabemos cómo agradecer. Y eso fue, la parte de agradecimiento fue lo que me trajo a mí a las instituciones culturales y las non-for-profits, porque cada vez que yo daba un donativo, nadie me daba las gracias, y lo único que me hacían es, al año que terminaba mi membresía, me volvían a llamar y me decían, ¿quiere renovar su membresía? ¿O dónde está el cheque que le toca dar este año? Pero jamás me agradecieron. Entonces dije, algo está pasando, necesitamos mejorar esta parte de esta relación con los donantes, y es así como me salgo del mundo corporativo, que ya me tenía bastante cansado, al mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, esta parte es, no sabemos cómo pedir. Y
ustedes, qué bueno que muchos de ustedes ya han asistido a otras de los foros, a la edición 2 y a la edición 1, y ya hablaron mucho de lo que es la pirámide de donantes y los donantes y de la relación con los donantes. Entonces no les voy a hablar de eso, les voy a hablar simplemente de las experiencias. Estando entonces en Papalote, dijimos, necesitamos enfocarnos en a quién le vamos a pedir y cuánto le vamos a pedir y cómo le vamos a pedir. Y lo que tenemos que tener muy claro siempre es que tenemos que tener metas por cada una de las fuentes a las que les vamos a ir a pedir dinero. Esta gráfica más o menos es de mi experiencia trabajando en México, de dónde vienen los recursos. El 45% van a venir normalmente de empresas, el 25% de entidades públicas, un 15% de fundaciones, el 10% de individuos, y esto es una gran diferencia con Estados Unidos, porque en Estados Unidos normalmente lo que dan los individuos es casi lo mismo que dan las empresas. Y esa es parte de la cultura, porque aquí yo no puedo dar una cantidad, no la tengo, pero quien quiera no podría dar una cantidad impresionante de dinero o importante de dinero, porque entonces somos target, ¿no?, de impuestos, pero también de secuestros, ¿no? Entonces a los individuos no les gusta darlo, dan a través de las empresas. Entonces por eso en México el 45% de los fondos vienen normalmente de empresas y solo el 5% vienen de recursos autogenerados, que eso es gravísimo. Y al final, en el número 3, voy a hablar precisamente de los recursos autogenerados, ¿no? Entonces, lo importante es tener bien claro de dónde van a venir los recursos, porque siempre que me contactan mis clientes es, necesitamos dinero. ¿Cuánto? Lo que llegue. No es lo que llegue. Necesitas tener muy claro cuánto dinero necesitas, cuál es tu presupuesto para pagar nómina, para operación y para exposiciones. Entonces, eso es muy importante. Esto fue lo primero que hicimos con Papalote. Y esta pirámide es súper famosa en la parte de fundraising, ¿no? Entonces, en donde te explica, muchos de ustedes estuvieron en los foros pasados, pero básicamente lo que te dice es que vas a tener muchos donantes en la base, muchos donantes que dan poquito dinero. Luego en el centro, donantes que te van a dar una cantidad más o menos mediana de dinero, y hasta arriba vas a tener muy poquitos donantes que te dan grandes cantidades de dinero. Al llegar a Papalote, no había un departamento de desarrollo responsable justo de buscar estos dineros, ni tampoco de tener el trato con los donantes. Entonces, como no había recursos, lo que dijimos es, si no tienes recursos, enfócate en algo importante. Y cuando yo vi los cuadritos de 4 millones de pesos, dije, necesitamos convertir esos 4 millones en 40, ¿no? Entonces, nos enfocamos ahí, y ahí fue donde pusimos todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestro dinero, porque buscar dinero cuesta dinero, ¿no? Entonces, algo muy importante que les digo a los gestores culturales en mis clases o a la gente que quiere ver esto es, a final de cuentas, y creo que lo hablaron en uno de los foros, no era fundraising, sino era friend raising, ¿no? Que era básicamente hacer relaciones con los donantes, y es muy importante. Los donantes son personas, como tú, como yo, como Maribel, y tienen sentimientos, unos menos que otros, pero tienen sentimientos. Entonces, tú no puedes, lo que yo digo es, yo me quiero casar con el donante, yo quiero que mi causa, que mi museo sea su máximo y se case conmigo para toda la vida. No quiero que me dé una vez, quiero que me dé el resto de mi vida. Era como en tiempos anteriores en donde te casabas, y entonces, pero hay que escoger al más rico, que eso es muy importante, muy importante. Aunque no sean más guapo, que sean más rico, eso. O la más rica. Entonces, tú no puedes llegar con alguien que te gusta y decirle, hola Vania, me encantas, ¿quieres casarte conmigo? No me conoce, ni yo la conozco. Entonces, lo que necesito primero que nada es establecer una relación, es conocer bien a ese donante me refiero como entidad, como una fundación o como una empresa o como un individuo, y conocer también su compañía y conocer su fundación. Entonces necesitamos establecer una relación antes de empezarles a pedir dinero, a pedir matrimonio. No podemos. Entonces necesitamos entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, qué hacen. De repente llegas a pedirle dinero y no sabes, no me acuerdo qué donante teníamos, y dices, claro, a 3M. ¿Qué hace 3M? Los post-its. No, hacen muchísimas cosas, hacen tecnología para el espacio y hacen 1000 cosas. Entonces, si no conoces
a tus donantes, no los vas a enamorar y no vas a entender qué es lo que tienen en común. Nos gusta ir al cine a ver películas de terror. Bueno, a mí también, a ti te gusta, perfecto. Entonces vamos estableciendo una relación y eso es súper importante y nunca lo hacemos. Llegamos y es, ay, vele a pedir a Tequila Cuervo porque a todo mundo le da. No, necesitas establecer la relación con la empresa y con la persona, porque aunque la empresa a lo mejor coincida en los valores que tú tienes, si le caíste mal a la persona que te va a dar el dinero, no te va a dar, aunque seas el mejor proyecto del universo y sea la exposición más sofisticada, no te van a dar dinero. Entonces tienes que establecer esa relación. Y eso fue lo que empezamos a hacer con Papalote. Y algo importante también es conocer cuánto dinero dan, para qué han dado y cuánto dinero han dado. Porque es gravísimo pedir mucho, o sea, si sabes que solamente han dado 4 millones de pesos o 10 millones de pesos o 100,000 pesos, no puedes llegar y pedirles, si lo más que han dado son 100,000, llegar y pedirles 3 millones, porque te van a decir, yo lo que doy son 100. Entonces, y también está mal al otro lado. Si tú le vas a pedir 100,000 pesos cuando sus donativos son de millones, te ves súper mal. Entonces necesitas entender perfectamente bien cuánto dan y a qué dan. Si no están interesados en niños, a lo mejor están interesados en medio ambiente. Entonces, ¿cómo relaciono mi programa, mi exposición de violencia doméstica, por ejemplo, con una compañía que está interesada en las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, cuando establecimos esta relación con estos donantes, en donde aquí en México no se puede, cambiamos de este muro de renovación del 2002 al 2005 con todos estos a un muro así. Y me dijeron, ay, qué poquito dinero te dieron. Sí, de la renovación del 2002 al 2005, en la renovación del 2016, que empezó en el 2013, cuando yo llegué, nos movimos a esto. Son solo 20, pero nada más que cada cuadrito, el cuadrito allá, son más de 20 millones. Y el otro cuadrito, y el triangulito, son más de 15 millones y el otro son más de 10. No es cuestión de cultura filantrópica, es cuestión de saber pedir. Y necesitamos aprender a pedir. Entonces eso es muy importante. Al terminar cada tema digo, ¿alguna pregunta? Pero ya sé que están al final, entonces, pero voy a tomar un poquito de agua. Segundo mito en México. La filantropía es cosa de ricos. México es un país muy pobre. Nosotros solo los ricos pueden dar dinero o deben dar dinero. No es cierto. Todos podemos dar dinero en la medida de nuestras posibilidades, pero todos podemos dar dinero y necesitamos dar dinero, ¿no? Yo como organización no puedo ir a pedir dinero si no empiezo por mí mismo. O sea, si yo no me comprometo con mi proyecto como museo y la gente que trabaja conmigo, que muchos de ellos son voluntarios, y no me refiero a los que son voluntarios, sino a los que trabajan como de sueldo voluntario, sobre todo aquí en México, pero lo que sí tenemos que hacer es invitar, el primero que te va a dar dinero tiene que ser tu mamá, porque dice, eres el niño más brillante y tu proyecto es lo máximo. Si tu mamá no te da dinero, nadie te va a dar. Sí, porque si ella, que te conoce y que cree que eres el hijo más maravilloso o la hija más maravillosa, no cree en tu proyecto, nadie va a creer en tu proyecto. Entonces es muy importante empezar por la casa, empezar por los empleados. Si yo creo que la institución en la que trabajo realmente está teniendo un impacto positivo en mi comunidad, entonces tú como empleado que lo vives día a día, entonces tú como empleado tienes que comprometerte. Entonces tenemos que establecer esa cultura filantrópica dentro de nuestros museos, dentro de nuestras instituciones. Lo que hicimos en el Museo del Niño es establecer un programa de cultura filantrópica interno y un programa de donativos. Y me acuerdo que es que no podemos obligar a los empleados a que den dinero, ¿no? Y entonces a unos les da pena dar muy poquito y comparado con lo que están dando otros. Entonces en lo que terminamos fue en el cochinito clásico, la alcancía, y se definió que era por departamentos. Entonces el departamento de curaduría tenía su alcancía y todo el mundo iba poniendo. Y lo que dijimos es, deja de tomarte el café en estas cafeterías súper sofisticadas que te cuesta
un café, una fortuna, exactamente. Entonces, ese día no tomes café y ponlo ahí, o no te tomes la cerveza. Bueno, en los museos no se pueden tomar cerveza. Bueno, no sé si se pueden en muchos museos. Pero no te tomes la cerveza y pon ese dinero. Y entonces cada departamento daba un donativo. Y esa es una manera de establecer esa cultura filantrópica dentro de nuestras instituciones. Y no solo eso, sino que muchos de los chicos que estaban dando, que eran parte del staff y que no tenían relación con los niños, que teníamos un programa que se llamaba Papalote para Todos, con los niños de estas comunidades poco privilegiadas, de repente también se voluntariaban y entendían lo que estábamos haciendo por esos niños que viven en una casa con piso de tierra. Y entonces el solo contacto, habían estado en Papalote trabajando por años y nunca se habían involucrado en un programa de ese tipo. Y entonces les cambia completamente la visión de su institución. Y entonces se convencen que realmente el museo está haciendo algo más que por los niños ricos, ¿no? O que por un niño que puede pagar no me acuerdo en ese momento, pero creo que 185 pesos por entrar al museo. Entonces, estos niños que no pueden pagarlo, involucrarte con ellos es muy importante, ¿no? Entonces, hay que establecer la cultura filantrópica interior, hay que empezar por casa. Segundo, dentro de esto de la filantropía es para ricos, hay estas nuevas tendencias que se llaman crowdfunding, que son las plataformas de fondeo colectivo. Entonces, en donde cada vez, sí están relacionados con crowdfunding, ¿sí? Más o menos. Bueno, esta es la FICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, e integra a muchas plataformas. Entonces, en el año pasado tuve oportunidad de trabajar en un proyecto con ellos para fondear industrias culturales y creativas, y lo que me dijeron, hay muchas, la más importante creo que es Fondeadora, pero está una que se llama Mi Cochinito y Cubo y Díame, y hay muchas más. Pero lo que me dijeron, o lo que pude ver en ese momento, es que del 65 al 70% de los proyectos que llegan a estas plataformas de fondeo colectivo están relacionadas con las artes o con las industrias creativas o culturales y creativas, de más o menos 160 iniciativas. Y de esas, el 50% de esos proyectos son exitosos, es decir, llegan a sus metas. Entonces, nosotros como museos podemos recurrir a esas alternativas y buscar dinero para proyectos específicos, no para la operación del museo. Pero ¿qué tal un catálogo, por ejemplo? Un catálogo tiene un precio, entonces yo puedo salir a una plataforma y pedir dinero, o para una curaduría, o para la compra de una obra, o para la restauración de una obra. Entonces son alternativas, y en estas plataformas toda la gente va y pone con su tarjeta de crédito, y que también es otro mito, es que en México todavía no se usan tarjetas de crédito. Claro, todos los sueldos llegan en tarjetas de débito, ya nadie va, digo algunos que llegan con sus cajas de zapatos de dinero, pero en general las empresas pagan ya a través de los bancos y todo el mundo tiene una tarjeta de débito o de crédito. Con esas tarjetas pueden poner 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos y tener un incentivo que puede ser un catálogo, por ejemplo. Entonces yo puedo iniciar un catálogo pidiendo dinero, y tu recompensa va a ser un catálogo, pero el costo lo que estoy dando es a lo mejor lo que va a ser el precio de venta del catálogo, pero de ahí estoy pagando 3 o 4 impresiones de catálogos. Entonces es como muy interesante. Esta es una alternativa, y es los que entran en las plataformas de fondeo colectivo no son ricos, somos todos. Entonces es muy importante. Entonces ahí rompemos con este mito de la filantropía es cosa de ricos. ¿Ok? ¿Cómo voy de tiempo? Grave. Llegué al 2. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Quién lleva el tiempo? Ok. El papel del Estado es otro gravísimo también. ¿Hay alguien aquí del gobierno del Estado? No, gracias a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco por apoyar estos proyectos, y a la Secretaría de Cultura es muy, muy importante. Pero el Estado no lo puede todo. El mito en México es el Estado es responsable por la cultura, porque es el mismo modelo europeo. En toda Europa, el Estado es el que pone el dinero para los museos. Y es grave, porque nos vuelve
completamente proteccionistas. Entonces todo se lo queremos pedir al Estado. Y no, en mi experiencia el Estado puede poner, pero el Estado no tiene todos los recursos para hacer los proyectos que tenemos en mente. Entonces tenemos que sumar a los recursos del Estado los recursos privados, y eso es muy importante. Y en mi práctica es lo que hemos estado trabajando, es cómo sumo a los fondos del Estado dinero de individuos y de empresas, ¿no? Algo muy interesante, y es por qué está tan devaluada la cultura, o por qué, por ejemplo, aquí tenemos un museo gratuito, que por un lado tiene sus ventajas, pero por otro lado también es muy grave, porque la gente piensa que la cultura es gratis, ¿no? Entonces esto lo tomé de un documento que se llama la Economía Naranja, que está hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que habla que la cultura, como es considerada un bien público, no tiene costo. Por lo tanto, no nos reconocen a nosotros los gestores, ni a los que trabajamos ni a los artistas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que pagar por ello. Y por lo tanto, afecta la cadena de valor. Por eso, cuando en el caso, por ejemplo, del gobierno, que he tenido oportunidad de trabajar con muchas de las entidades, por eso los sueldos de los funcionarios que trabajan en ahora la Secretaría de Cultura, que antes era el CONACULTA y que pertenecía a la Secretaría de Educación, comparado con un funcionario del mismo nivel y de las mismas responsabilidades de la Secretaría de Economía, era un 50%, y sigue siendo un 50%. ¿Por qué? Porque la cultura es considerada un bien público y por lo tanto no tiene valor. Por lo tanto, los que trabajan en eso somos básicamente voluntarios y trabajamos como voluntarios, pero no es cierto. Eso es un mito. Evidentemente, el Estado, a través de la ahora Secretaría de Cultura, tiene fondos disponibles para apoyar a los museos y para apoyar a otras organizaciones culturales, y otras partes del gobierno, como la Cámara de Diputados, tiene una comisión de cultura y cinematografía que tiene una convocatoria anual de una semana, en donde creo que el último dato, creo que eran 2.600 millones de pesos los que tenían disponibles para todos los estados. 2.600 millones de pesos ya hacen algo, pero están específicamente para todos los estados, y la convocatoria dura una semana, y en una semana, todo es en línea, en una semana entran más de 3.500 proyectos. Entonces, para poder competir, tienes que tener realmente un proyecto muy bueno, y eso es importante. Entonces, la parte que está sucediendo es que también el Estado se está dando cuenta que él no puede hacerse responsable por la cultura, y esto salió en el año pasado, en agosto, en donde la Ópera de Bellas Artes está buscando alternativas para fondear sus operaciones y para fondear sus producciones. Si vivimos en la Ciudad de México, una de las grandes capitales del mundo, y la calidad de las producciones de nuestra ópera, espero que no me esté oyendo, bueno, esto se graba, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es vergonzoso. O sea, hay muy pocas producciones de ópera en México que valen realmente la pena, y no estamos ni por al 50% de lo que está pasando en Viena, ni de lo que está pasando en Madrid, ni lo que está pasando hasta en Argentina, ¿no? En el Teatro Colón. Entonces es increíble, pero se dieron cuenta, y lo importante es que se dieron cuenta y que están abriendo a capitales privados. Eso es muy importante. Hay una colaboración entre el Estado y las entidades privadas o los individuos, ¿no? El siguiente mito es: en México no hay estímulo. Lo que me dicen todo el mundo: no, Carlos, lo que pasa es que tú vienes de Estados Unidos y aquí en México no hay estímulos fiscales para los donantes como lo tienen ustedes en Estados Unidos. Bueno, sí hay, y hablaron hace poco en tu presentación, hablas, por ejemplo, del pago en especie, que es un incentivo fiscal. Los artistas pueden pagar con obra
hacen una donación y muchos museos, por ejemplo, como el MUAC, está trabajando y va con la Secretaría de Hacienda y le dice, a ver, yo necesito una obra de este artista, yo quiero escoger la obra para mi colección, y entonces van y escogen la obra del artista, y entonces tu Hacienda va a ser a través del pago en especie, pero tu Hacienda me la donas a mi colección del MUAC, y eso es como muy importante. Entonces sí existen incentivos, pero ahora hay un nuevo artículo, el 190, que es EFIARTES. ¿Habían escuchado de EFIARTES nuestros colegas de los museos? Es que es súper nuevo. Se publicó el 30 de noviembre del 2016 me alegro que no sepan, se llama EFIARTES Visuales, y dice apoyo a proyectos de inversión en la producción nacional de artes visuales, o sea, museos. Cuando tuve oportunidad de colaborar en el FONCA, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y estaba esa transición entre ser el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura, iba a venir una reducción muy importante de nuestro presupuesto. Se hablaba de un 30%. Y no solo, ya se nos apagó, ya se aburrió la pantalla. Y lo importante no era esa reducción del presupuesto, sino estos fondos de emergencia que recibíamos como Conaculta de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública, si alguien ve el presupuesto de egresos de la Federación, es enorme, se gasta mucho en educación en México y es muy importante, y sí está dando resultados, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si en el momento que nosotros nos separamos como Conaculta para hacer una Secretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, estos fondos de emergencia ya no existen. ¿Por qué? Porque cuando te faltaban 200 millones de pesos para hacer una exposición o para traer a una supersoprano a cantar a la ópera, le llorabas al señor secretario de Educación, le decías, ay, se me acabó el dinero, tendrás unos 200 millones, y como ellos tienen 30,000 millones de pesos, entonces 200 millones, y te dan 200 millones, eso ya no existe a partir de que somos Secretaría de Cultura. Entonces, el secretario de Cultura, en ese momento, en paz descanse, el licenciado Tovar y de Teresa, pidió buscar alternativas de fondeos, y entonces lo que nos fuimos es a ver qué estaba pasando con Eficine. Sí conocen Eficine, que es el artículo 189. Entonces hicimos esta gráfica para demostrar que en los 10 años que tenía Eficine, que era del 2006 al 2015 en ese momento, era el número de producciones de películas se había duplicado en 10 años, pero no solo la cantidad, sino la calidad del cine. Y muchos de los cineastas, demostramos acompañado de esta gráfica, ¿no?, de la importancia de Eficine y del impacto positivo que ha tenido Eficine en la industria del cine en México, y demostramos que necesitamos hacer exactamente lo mismo para las otras disciplinas, no solo para Eficine. Había una cosa que se llamaba Efiteatro, que era el artículo 229, una cosa así, que era bastante más pequeño, pero con esta demostración vino y se publicó el año pasado en el artículo 190, que dice: se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporte a proyectos de inversión en la producción teatral, de artes visuales, danza, música, contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio. No soy contador, pero básicamente te dan un incentivo fiscal. Si tú das 100, ellos te quitan de tus impuestos que vas a pagar ese año 100 o lo que sea. Y lo importante no es solo eso, sino que subieron el tope, que es el 10%, y aquí hay algo muy importante que es al final, es que si el donativo que tú das excede ese 10% de tu tope que puedes deducir de impuestos, lo puedes ir deduciendo hasta en 10 años. Eso no tiene precedentes, nunca había pasado en la ley en México. Tú en Eficine yo pongo mi 10% y hasta ahí se quedó, y si puse
15 o 25%, me fregué, porque solamente puedo deducir hasta un tope del 10%. Esto es increíble, porque si doy más del dinero que podría deducir ese año, lo puedo deducir el que sigue y el que sigue, el sí, hasta por 10 años. Entonces es muy importante. Y esta ley, entonces hay que buscar a las compañías y a los individuos para que nos apoyen en los proyectos que tenemos en los museos. El monto es bastante pequeño, no sé si se fijaron, pero en Eficine en el 2015 y en el 2016 subió un poco, pero son casi 600 millones de pesos para producción y distribución de películas. Ahorita para EFIARTES, para todas las disciplinas, solamente son 150 millones de pesos, pero por algo hay que comenzar. Y creo que es muy bueno, y lo que tenemos que demostrar con números, como lo demostró la maestra Arteaga, es ¿qué impacto tenemos? ¿Está incrementándose? Sí, se está incrementando el número de visitantes, pero también se está incrementando la calidad de nuestras exhibiciones, que eso es aún más importante que tener muchos visitantes. Es muchos visitantes que les estemos dando servicios y exposiciones de calidad, y ahorita vamos a hablar de eso. Y el monto máximo que puede dar una compañía o un individuo por proyecto son 2 millones, pero está bien, es un buen comienzo. Creo que con 2 millones podemos imprimir un buen catálogo o podríamos hacer una buena exposición, ¿no? ¿Sí? ¿Nos alcanza? Más o menos. Ok. ¿En qué áreas podemos aplicar para este incentivo fiscal? En creación artística y visual, en curaduría, en museografía. Curaduría para pagar curadores, para pagar bien a los curadores, porque necesitamos buenas exposiciones. Entonces, curaduría, museografía, para pagar buenas museografías elegantes, limpias, no escenografías, museografías, it's different. Investigación, que es muy importante. Producción museográfica y diseño, conservación y restauración de obra, que también es muy importante, y finalmente todo lo que es traslado, aseguramiento y movilidad de obras de arte. Esto, nuevamente, no tiene precedentes, es increíble, ya está en la ley del impuesto sobre la renta y está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de, ¿qué dije? Noviembre del 2016, ¿no? Y en marzo salió el artículo. Entonces, es muy importante porque tenemos que recurrir a estos mecanismos de incentivos fiscales para fondear nuestras actividades. ¿Vamos bien? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Súper? 5 minutos. Wow. Ok. Aquí es donde se les hace el ojo de huevo a los directores de museos y a los curadores. Y es lo que yo llamo promover la cultura de la mediocridad. Es, para hacer México, ¡ay, está muy bien! Pues es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pues no lo hagas, de verdad. O sea, si vas a hacer 5 exposiciones al año, ¿cómo se dice en español? ¿Pinches? Perdón. Mejor haz 3, pero buenas. O haz una, pero impecable. Entonces, no podemos, el público mexicano es cada vez más sofisticado y más educado. Y siempre decimos, ay, no, es que para México está perfecto. No está perfecto. Somos, según la última encuesta del Nacional de Lectura del 2016, de la CERLODAC, que es una institución muy seria, los mexicanos han leído en promedio el año pasado 5.3 libros, solo después de los chilenos. Entonces tenemos un público cada vez más educado. Eso se debe también a algo que está pasando aquí en Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro. Gracias a eso, los mexicanos estamos leyendo. Entonces, no podemos seguir ofreciéndoles cultura del tercer mundo. Nuevamente, basado en el Fondo Monetario Internacional, en este momento somos la economía número 16 en cuanto a Producto Interno Bruto. Somos el país número 14 en extensión, somos el 11 en población, somos el 11 en el PIB, pero de paridad del poder adquisitivo. Y de acuerdo a un estudio de proyecciones de PricewaterhouseCoopers, para el 2030, en menos de 15 años, vamos a ser la economía número 9 del mundo, número 9 de 195 países. Somos un gran país
y en el 2050 vamos a hacer la 7ª, y si se ponen las pilas los jóvenes, podemos hacer la 5ª. Entonces, no podemos seguir siendo mediocres y presentando proyectos mediocres con museos mediocres. Necesitamos tener exposiciones y programación de primer mundo. Voy a cortar un poco aquí esta parte, porque me quedan los 5 minutos, pero básicamente hay un libro muy interesante que se llama The Cycle, de Michael Kaiser, que fue director del Kennedy Center en Washington, y que compara a las organizaciones culturales con el deporte. Otra vez se les hacen los ojos de huevo a los museógrafos. Sí, y lo que dice es, entre más exitoso sea tu equipo, más fans tienes, por lo tanto, más dinero tienes, porque van a comprar taquillas y van a comprar cervezas en los estadios, por lo tanto le puedes pagar mejor a tus jugadores, puedes tener los mejores jugadores, y es un ciclo. Lo mismo tenemos que hacer en las instituciones culturales, en los museos. Entre mejor programación tengo, voy a atraer a más visitantes, a más donantes, por lo tanto voy a tener más dinero para atraer a los mejores artistas, las mejores colecciones. Y eso es muy importante. Entonces necesitamos pensar en grande. Los proyectos ambiciosos son siempre los más exitosos. Entonces, básicamente, cuando pensemos en un proyecto, no solamente pensar, y me parece muy importante la parte estética, porque además los museos establecemos las reglas de lo que es estético y lo que no es estético. Y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que presentamos, pero también necesitan consumirse, necesito que la gente venga y necesito que los donantes se sientan atraídos por esos proyectos, por esa programación. Entonces necesitamos que se consuma estos programas. Y el último mito es, le tiramos la bolita a desarrollo y es, el área de desarrollo es el responsable de la búsqueda de donativos y patrocinios. No es cierto, todos somos responsables. Y algo aquí muy importante, que era lo que les decía al principio, necesitamos como museos, aunque seamos organizaciones sin fines de lucro, incluir, y es una tendencia, unidades de negocio. Sí, tenemos que hacer negocio. ¿Y de dónde podemos hacer negocio? Podemos hacer negocio de la taquilla. Yo sé que somos un museo gratuito, pero a lo mejor podemos abrir el museo en las noches para la gente que sí puede pagar, con nuevas experiencias, con una cena aquí como el happening que pasó, es espectacular, con música en vivo, y podemos cobrar por eso. La tienda tiene que ser una tienda. No traigas a la tía Juanita a que haga la tienda. No, necesitas un especialista. Sí, necesitas un especialista en retail. Necesitas a alguien. En el Papalote Museo del Niño tuvimos un asesor que vino a diseñar, que se dedica a todas las grandes tiendas de retail en México, de ropa y de bienes del hogar, a diseñar el flujo de la tienda, por dónde van a salir la mamá con los niños y por dónde van a caminar, y para que compren todo lo que puedan comprar. Necesitamos hacer negocio con la tienda. Restaurantes, necesitamos una cafetería, porque el museo tiene que ofrecer a sus visitantes una experiencia digna, y pueden comer un sándwich con un café y poderlo pagar, o con un refresco, porque no pueden pagar para toda una familia. Ya se me acabó el tiempo. Lo juro que este es mi último slide. Perfecto. Pero también podemos, y de aquí se genera mucho dinero, tener un restaurante high-end, un restaurante en donde tenemos manteles blancos y tenemos vinos y tenemos grandes chefs, y la comida es parte de la experiencia de las exposiciones o de los programas que estamos teniendo. Renta de instalaciones. No, este edificio es el patrimonio de los jaliscienses, ¿cómo lo vas a rentar? Bueno, lo que yo les digo es, cada vez que tu patronato te diga no puedes rentar, demuéstrales cuánto ganarías en renta durante un mes por rentar espacios. Y cuando te digan no puedes rentar tu espacio, el sindicato no me lo permite porque es patrimonio de los mexicanos. Entonces dile, bueno, entonces ustedes consíganme estos 3 millones de pesos que van a llegar de renta de espacios. ¿No quieres que lo rente? Consígueme 3 millones de pesos. Y automáticamente me pasó con una organización, inmediatamente, como no pudieron poner los 3 millones de pesos que se generaron de renta de espacios, inmediatamente cambiaron el mandato de la organización para poder rentar los espacios. Y ahora todos somos muy felices. Entonces es importante
que tengamos estas unidades de negocio, los profits for non-profits, o sea, los lucro para las organizaciones sin fines de lucro. Ya no podemos limitarnos a decir somos museos, somos espacios culturales, hay música, hay clases, hay performance, hay comida, entonces necesitamos entender estas unidades de negocios. Y finalmente, un especialista en museos dice que las instituciones que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que responden mejor al cambio. Y si queremos transformarnos, que es el tema de este foro, necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos. Necesitamos que todo mundo nos ponga, no solo los ricos, necesitamos cambiar la cultura de la mediocridad y de hacer lo que podemos con lo que tenemos. Necesitamos hacer grandes proyectos, excelentes proyectos, y necesitamos incluir unidades de negocio dentro de nuestras instituciones. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Híjole, ahora sí no veo nada. ¿Qué tanta influencia tiene sobre los donantes si las personas interesadas provienen de una institución o un proyecto independiente? Yo creo que si tú sabes, lo importante, antes de salir a pedir dinero, tienes que estar convencido de tu proyecto. Si no crees en tu proyecto, porque muchas veces me invitan a instituciones, y cuando no estoy convencido del proyecto es, no, mejor digo no, se me va una buena lana, pero si no estoy convencido del proyecto, no voy a ir a poder venderlo a otros donantes. Entonces es muy, muy importante que creas en tu proyecto. Totalmente. Lo dice, el Estado debe facilitar más permisos, espacios. Híjole, los deberían de pedir como mejor en texto. Espacios públicos, etcétera. El Estado debería. Sí, definitivamente. Y es eso. Cuando ustedes van, ¿saben cuánto cuesta rentar el castillo de Chapultepec para hacer una fiesta? Porque se puede hacer 30,000 pesos. El problema es que no puedes tomar imágenes, porque si no salimos todos, el patrimonio. Martita Sagún hizo una fiesta. Sí, pagaron millones de pesos por hacer la fiesta, que viene para que el museo se pueda rehabilitar. Entonces necesitamos el espacio nuevamente, y sí se puede hacer. Cuando nosotros llegamos con el secretario y dijimos, Eficine está dando resultados, tenemos el mejor cine en la historia de México, vamos a hacerlo con las otras disciplinas. Sí se puede modificar, pero necesitamos presentar números. No es yo creo que podría ser, no. ¿Cuánto dinero puedo generar a través de Renta Espacios? Ir y presentárselo al rector o al gobernador y todo. Esta sí no le voy a entender nada. Me preguntan, ¿es Bellas Artes, Madre Santa, capital privado como una asociación? ¿Es Bellas Artes? ¿Se abrirá a capital privado? Bueno, no es que se abra la parte esa, no es que se abra a capital privado y se vaya a privatizar. Nuevamente es lo que digo, están invitando a capital privado a integrarse a los fondos que puede poner Bellas Artes. Entonces, es importante. La misión de Bellas Artes la establece el Estado y la establece la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y la secretaria de Cultura. El hecho que tú invites a alguien a que te dé dinero, el de Tequila Cuervo o de uno de nuestros patrocinados no va a venir a decirle a la maestra Arteaga, yo quiero que las columnas vean en verde porque es el verde del tequila. Pues no, o sea, tú me estás dando dinero para los programas que yo tengo. Entonces no es que Bellas Artes se esté privatizando, y eso es muy importante. Estamos invitando al capital privado a que apoye la cultura, porque necesitamos tener cultura del primer mundo, porque somos una potencia mundial y necesitamos tener producciones de calidad. ¿Ok? ¿Dos más? ¿En dónde se inscriben?
Las artes populares. Bueno, yo creo que básicamente estos museos, hablé del Museo del Niño, es un museo que no es un museo, no es un museo de artes visuales, aunque tiene exposiciones de artes visuales. Las artes populares son parte de, las artes populares son, si hay un museo de artes populares o como industria creativa, que fue lo que tratamos de incentivar. Las artesanías generan dinero y las artesanías se venden en nuestras tiendas y las artesanías dan empleo sobre todo a población vulnerable. Entonces es importante, entonces es parte de las industrias culturales y creativas y es parte de los museos. ¿Qué hacer cuando el empleado del empleado no aparece y aparte hace parecer que es nuestro deber ayudar en lugar de decir gracias y en ocasiones son groseros? No entendí muy bien la pregunta. Resta en lugar de sumar. ¿Qué hacer cuando el empleado del empleado no agradece y aparte hace parecer que es nuestro deber ayudar en lugar? Nuevamente, yo creo que necesitamos generar una cultura filantrópica en nuestras instituciones. Somos instituciones que pedimos dinero, necesitamos nuevamente saber pedir y agradecer, y entonces necesitamos enseñar eso a nuestros empleados y creo que también necesitamos enseñarlo a nuestros hijos y a nuestros padres y a la gente que nos rodea y a nuestros amigos, ¿no? Tenemos muchos amigos que están ahí, pero ¿cuándo nos han dado dinero para nuestros museos? Pero eso sí, vienen al cóctel y quieren ir a la super cena con el super artista y el fashion show, pero cuando vas y les pides dinero es, ay, no tengo. Entonces es importante nosotros educar a la gente que está a nuestro alrededor y a nuestras instituciones y a nuestros hijos y a nuestros empleados a tener una cultura filantrópica que sí existe en México. A lo mejor no estamos a los niveles que están en Estados Unidos, en donde el compromiso con la comunidad es impresionante, pero estamos cerca. El número de visitantes de 42,000 en 3 años a 120 y tantos es increíble. La gente viene a los museos, a la gente le gusta, pero le gustan las exposiciones de calidad. Y ellos, hay que decirles, y es gratis el museo, pero adivina cuánto cuesta. Cuesta 9 o 10 millones de pesos anuales tener esta institución, esta gran institución. Pon aquí en el cochinito 10 pesos o 20 o 30, ponlo, porque tú que entras gratis puedes poner 10 o puedes comprar un café de 50 y de 25 pesos, frappé, fat free, bla, 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 bla. Bueno, pon aquí eso que te ibas a poner para el café. Entonces necesitamos educar a nuestra comunidad. ¿Ok? Gracias.